Continuamos en nuestra jornada de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en esta ocasión vamos a estar compartiendo un tema muy especial, pero repasando el día anterior hablábamos de la Biblia y las divisiones principales, las partes principales de la Biblia, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero ¿qué significa la palabra testamento? Testamento es un pacto. Una persona en vida, antes de fallecer, escribe un testamento para repartir sus bienes y que lleguen a donde él desea. Y cuando esa persona fallece, se respeta, se cumple ese testamento al pie de la letra. Se hace un pacto porque es como un sello, y así es el antiguo pacto, el nuevo pacto, que es lo que significa testamento. Y ahora tenemos un nuevo pacto, el nuevo testamento, una nueva etapa de gracia para el hombre y para la mujer. En la antigüedad estaba el antiguo pacto, y entre estos dos había un tiempo, o hubo un tiempo de aproximadamente 400 años que el pueblo estuvo sin palabra de Dios. No había profeta, no había palabra de Dios, dirección espiritual para el pueblo. El pueblo se había extraviado, se había desviado de del camino de Dios, y se había ido tras sus propios caminos, y se había olvidado del Dios que los había rescatado y los había bendecido por tiempo. Y por estos 400 años Dios no trató directamente con el hombre, pero Dios siempre tiene misericordia y escucha el clamor. Y aparece en este tiempo, aparece Juan el Bautista, el mensajero de Jesús. Sin duda usted ha oído hablar de este personaje bíblico. Sí, Juan el Bautista, dice la Biblia en profecía, en Marcos capítulo 1, verso 1 al 3, empieza de esta manera: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito la profecía de Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Principio del Evangelio. Así empieza Marcos, y empieza hablando del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Esas buenas noticias, dice el evangelista Lucas, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esas son las buenas nuevas. Eso era lo que se iniciaba desde ese momento. Un mensaje de esperanza, un mensaje de cambio. Jesús venía para libertarnos de la opresión del pecado. Y no importa la condición que estuviera el hombre, Él vino para que tuviera vida. Y ahí es que aparece en la historia bíblica Juan el Bautista, un hombre diferente, que se vestía diferente y traía un mensaje diferente. Y dice la Biblia: voz del que proclama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Por qué preparar el camino del Señor? ¿Recuerdan el tiempo de silencio de 400 años? El pueblo se había perdido, se había apartado de Dios. Estaban sus caminos torcidos, estaban en aprietos, en necesidad. Juan el Bautista venía a preparar el camino y venía
con un mensaje de arrepentimiento. Él venía predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Y venía con esta palabra de esperanza, de cambio, de transformación para el pueblo, y muchos acudían a él. Pero ¿qué significa la palabra arrepentimiento? Podríamos decir media vuelta, un cambio de mentalidad y propósito. Eso es arrepentimiento. No es solamente un simple sentimiento en donde el hombre se siente mal en ese momento porque cometió algo que no debería haber hecho. Ese tipo de arrepentimiento lo vemos en aquellos reos que están en las prisiones y se sienten arrepentidos mientras están ahí en esas prisiones, o aún no quieren hacerse responsables. Pero cuando salen de ahí, de la prisión, vuelven otra vez a cometer los mismos delitos o peores delitos. No ha habido un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino trae un cambio, trae una sanidad para el alma, y es importante tener ese arrepentimiento. Y era lo que venía Juan el Bautista predicando: vuélvanse a Dios. Venía a preparar el camino para el Señor. Vuélvanse al Señor. Y tú, amigo, necesitas experimentar un arrepentimiento genuino en tu vida. Necesita haber un cambio de mentalidad y de propósitos. Necesitas darle las espaldas al pecado y caminar ahora hacia Dios. Es importante esto. Y Jesús escuchó de Juan el Bautista lo que él estaba haciendo. Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán cuando se encontró con Jesús. Mateo 3, capítulo 13, verso 16, nos habla de este encuentro. Dice que Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, dice la Biblia, subió, entiéndase esta palabra, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Detengámonos en esta palabra bautismo. La palabra bautismo significa sumergir, empapar, sepultar. Usted puede buscar la definición en un diccionario y se va a dar cuenta del resultado, lo que le acabé de decir. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo fue a Juan el Bautista. Veamos este video. Yo te bautizo habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Yo necesito ser bautizado por ti.
tú vienes a mí. Permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Yo te bautizo, habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Jesús caminó aproximadamente 70 millas desde Galilea al Jordán, al río Jordán, porque ahí había mucha agua para poder ser bautizado. Mire, no fue salpicado o rociado con agua, fue sumergido en las aguas. Recuerden que la Biblia dice que subió luego del agua, como vieron en este video. Muchas veces hay personas que dicen, ya yo fui bautizado cuando yo era un bebé, un niño, pero ese bautismo no tiene ningún fundamento bíblico. Y recuerden que nosotros vamos a estar hablando de fundamento, apoyándonos en la palabra de Dios, en la Biblia. Y no vamos a encontrar nunca un bautismo en agua de una criatura. Todos fueron adultos y cuando eran bautizados eran sumergidos, eran empapados en agua. Y ahí vimos el ejemplo en Jesús. Y Jesús nos dejó este ejemplo. No tenía él necesidad de arrepentirse porque él era perfecto. Sin embargo, él lo hizo para que nosotros también sigamos su ejemplo. Jesús fue bautizado y después que fue bautizado, entonces él inició su ministerio. El ministerio de Jesús, un ministerio hermoso, tremendo. Y ahí en los evangelios yo le animo a usted, le exhorto que usted lea la palabra de Dios y empiece con el evangelio de San Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y usted ahí va a recibir una revelación de el carácter y del ministerio de Jesús. Ya después que él se bautiza, entonces él empieza a sanar los enfermos, a hacer los milagros, a dar vista a los ciegos, levantó a los muertos, echó fuera demonios, ya estaba preparado para ejercer su ministerio de una manera poderosa. Pero también Jesús habló en parábolas y la palabra parábola significa una enseñanza terrenal con un significado espiritual. Y en esta parábola que encontramos en Mateo capítulo 13, verso 1 al 11, nosotros encontramos la parábola del sembrador. Y en esta parábola la semilla significa o simboliza la palabra de Dios y el campo es el mundo, o sea, la humanidad, nosotros los seres humanos. El sembrador es aquel que predica la palabra, que lleva el mensaje. Y esta escritura en Mateo 13, 1 al 11, la voy a leer. Acompáñeme con su vista y escuchándonos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábola, diciéndoles: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó,
pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó, escuche bien, parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y en estos minutos que nos quedan, vamos a hablar de esta parábola y a tratar de entender esta parábola para nuestra vida hoy. Dice así el verso 18, la explicación de esta parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Como ustedes pueden ver, llegan las aves y se llevan la palabra de Dios. Es ese tipo de persona que recibe, la escucha, la palabra de Dios, se emociona bastante porque está recibiendo la verdad, pero lamentablemente vienen los amigos o viene el enemigo y borra ese sentir, borra ese gozo, lo quita, le roba esa bendición y lamentablemente esa semilla no dio fruto. Pero el verso 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y esa creció rápido, recibió la palabra, se emocionó, pero en cuanto vinieron las críticas de los familiares o de los amigos, mira, ya tú estás yendo a esa iglesia, ya tú estás cambiando en tu vida, ya tú estás llevándote por otras cosas que es la palabra de Dios y que es algo bueno, no aguanta la crítica y lamentablemente no tiene raíz, no tiene profundidad y se quema la planta, no prevalece. El verso 22 nos habla de que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es la persona que lamentablemente está tan ocupada en los quehaceres de la vida, en la escuela, en el trabajo, en diversiones, en fiestas, con la familia, que no tiene tiempo para Dios. Recibió y entiende y dice, esto está muy bonito, yo quiero seguir recibiendo, pero es que no tengo tiempo, estoy tan ocupado y esa palabra no crece. Lamentablemente se ahogan, esos espinos crecen, esos espinos ahogan y no permite que entre el sol, el aire y se hace infructuosa. Pero el verso 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra. Recuerde que la tierra somos nosotros, amigo, hermano, amiga. La tierra somos nosotros. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es el que está predicando, es el que le está hablando, es la palabra expresada. Dice que el que sembró, el que cayó en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra de Dios y produce, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahí es donde está la bendición, donde la persona escucha, retiene, se llena de valor y sigue adelante dando pasos hacia la verdad. Mi pregunta para ti, amigo, amiga, ¿en cuál de estas 4 categorías, en cuál de estos 4 terrenos, qué clase de tierra eres tú o en qué clase de tierra quieres estar? Mi oración es que tú recibas este mensaje,
que el Señor te ha dado. Dios quiere que tú seas buena tierra. Y esta palabra que estás aprendiendo en estos días y en la iglesia, en la celebración, es una semilla que va a dar fruto. Recíbela y reténla. Dios te bendiga.